Bienvenido, Mauricio. Muchas Leo, gracias. leo la descripción. O sea, Mauricio García de la Torre, doctorado por la Universidad Nacional, con estudios en Canadá previos, abordará el fenómeno de la activación sonora en la música de Yanis Xenakis. Mauricio García de la Torre es creador, investigador, pianista y docente, doctor en música, creación musical por la UNAM. Estudió con Denis Boulin la maestría en composición en la Schulich School of Music de McGill University en Montreal, Quebec, Canadá. Cursó la licenciatura en ejecución pianística en la Escuela Superior de Música de Limba, principalmente con María Teresa Rodríguez. Ha impartido cursos seminarios en la Cátedra Extraordinaria de Composición Musical Arturo Márquez de la UNAM, la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música y la Universidad Veracruzana. Fue becario del CONACYT para la realización de sus estudios doctorales 2011 a 14 y ha sido 3 veces becario del FONCA en los rubros Jóvenes Creadores 2009, Estudios en Extranjero 2007 y Ejecutantes 2005. A la fecha es profesor de composición y teoría en la Escuela Superior de Música de Limba. También forma parte del cuerpo docente de la Licenciatura en Música e Innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Asimismo, es subdirector editorial de la revista Pilacremus de la UNAM, es editor del sitio web Música en México y forma parte del colectivo de investigación Transdisciplina, Arte y Cognición. Bien, bienvenido, querido Mauricio. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Pues sí, todas las ponencias que hemos escuchado quizá en esta segunda tanda de la tarde, de alguna manera me hacen repensar si debo hacer la introducción que tenía pensado, porque realmente estamos en una muy feliz coincidencia. Yo he conocido el trabajo del doctor Erik Christensen sobre fenomenología de la escucha musical, en especial en obras contemporáneas, y pues de alguna manera mis trabajos en la tesis doctoral tuvieron que ver con esto. Y bueno, la ponencia que dio ahora Víctor también está en una gran afinidad con los temas que hablamos y que ahorita comentamos también con Julio. Al parecer, hay una necesidad de nombrar quizá lo que no nos explicamos de Xenakis o lo que, como decía Julio, él no nombró o quiso nombrar quizá, ¿no? El tema que yo voy a abordar es una especie de idea que intenta justamente explicarse algunos de estos cuestionamientos que quizá le hacemos al compositor griego sobre su relación con la ciencia y su capacidad, aún así, de expresar algún tipo de emocionalidad en su música. Para mí, la propuesta sobre ese posible puente es el papel de la energía física en sus estrategias creativas. Para ello, bueno, voy a intentar ofrecer una reflexión argumentada, pero antes que nada me tengo que situar ante Xenakis como escucha. Y aquí doy un antecedente. Este tema me vino a la cabeza justamente en una ocasión en donde yo estaba en una cabaña en medio de un bosque bastante aislado y se soltó una tremenda tormenta que pues invadió con sonido mi alrededor, ¿no? Y pues me quedé un poco realmente conmovido de la experiencia sonora, ¿no? Yo creo que quizá todos hemos tenido algún tipo de experiencia sonora con la naturaleza que nos ha marcado de alguna forma o podemos recordar algo parecido. Efectivamente no podía determinar los sonidos individuales, estaba rodeado igual por una masa de sonido, había una sensación de espacialidad, una sensación de intensidades fluctuantes, etc. Entonces, en conexión con lo que trabaja el doctor Christensen, yo hice un texto fenomenológico sobre ese momento, es decir, una descripción de cómo había vivido ese momento. Y lo que aprendí de esa descripción, más allá si fue exacta o precisa, es que estaba ante el fenómeno pues, de la energía acústica, una especie de
experiencia muy directa ante este fenómeno, ¿no? Y eso, desde luego, me hace pensar en Xenakis, porque probablemente algunos de los fenómenos que él intentó quizá emular o traducir en música pudieran tener que ver con una experiencia como la que yo tuve. Así que, para empezar, hay algunos referentes teóricos que encontré sobre esta idea de que la música está integrada o está formada por energía física y que esa energía de alguna manera tiene pues una especie de impacto en la percepción. Entonces, el primer referente es la noción de activación sonora, que es una noción de la psicoacústica, activating sound en inglés. Según Egerman, 2015, la activación sonora es uno de los 4 mecanismos que habilitan la respuesta emocional de la música. Es una vía neurofisiológica de la percepción que atiende a la recepción del sonido como energía física. Este enfoque estudia qué tipo de influencia tienen los eventos musicales sobre el sistema simpático, qué tipo de tensión u orientación tenemos hacia estos eventos y cómo reaccionamos ante ellos de manera subjetiva, pero también fisiológica. Hay otros antecedentes en el mismo sentido, por ejemplo, Joslin y Václav, 2008, sustentan empíricamente este hecho al considerar que la activación sonora ocurre como una respuesta reflejo del tallo cerebral. Y voy a leer una cita de este texto. Es un proceso por el cual la música induce una emoción porque una o más características acústicas fundamentales son tomadas por el tallo cerebral como señal de un evento potencialmente importante y urgente. En igualdad de condiciones, los sonidos que son repentinos, fuertes, disonantes o que presentan patrones o la ausencia de patrones, en especial de alta actividad, es decir, patrones rápidos, inducen a la excitación de los oyentes. Entonces, estas respuestas reflejan el impacto de las sensaciones auditivas y es, de alguna manera, una vía que considera la música como sonido en el sentido más puro. Otro enfoque en este sentido es el enactivo de la cognición, el famoso enfoque 4E. Lehmann, 2007, por ejemplo, considera que la comunicación musical se ancla en la relación entre la experiencia musical, la mente, y la energía sonora, la materia. En esta relación de mente y materia, el sujeto creativo propone una idea o representación mental en una forma material o energética como la música, en un proceso de mediación de ida y vuelta con el escucha. Así se transfiere la energía física desde un nivel de significados orientados por acciones a un estrato corporal en donde las experiencias, valores e intenciones forman los componentes básicos del sentido musical. Entonces, yo no quiero presentar aquí un estudio sobre la recepción emocional de la música de Xenakis, pero sí, en base a estas referencias, me quiero enfocar en el elemento de la energía acústica como articulador de sus estrategias creativas, de momentos notables de su obra y probablemente de su pensamiento. Considero que de esta manera puedo vincular mis intereses hacia Xenakis con un mayor número de interlocutores en vez de articular algún discurso sobre sus aplicaciones matemáticas o otro tipo de temas que ya han sido explicados con cierta claridad y fondo. Me parece que esta vía de acercamiento pues es un contraste quizá con investigaciones que han intentado explicar a Xenakis desde ese punto de vista más estructural,
hiperracional o cientificista. Y que, como hemos dicho, quizás son ópticas que el propio compositor promovió durante su vida por las formas en que él mismo procuraba dar cuenta de sus procedimientos. Pero que no, como hemos dicho, no refieren a los alcances expresivos que yo sí oigo en mucha de su música. Entonces, vamos a hacer dos acercamientos, uno metafísico y otro físico. Esto va a conectar un poco con la idea que estaba diciendo Víctor sobre el poder de la música. El acercamiento metafísico, voy a destacar el concepto de potencia. Como escucha de Xenakis, una de las cosas que más me llama la atención es la fisicalidad de su música. Sin distinguir algunas obras o qué instrumentación o piezas disímiles, como pues, las que hemos escuchado ahora, Pitopracta, o piezas como Perséfasa, Yonché o Mist, tienden a ser, esta música tiende a ser contundente, tiende a ser frontal, poderosa, y es música que impacta la percepción, sin duda alguna, incluso a veces de forma abrumadora. Así que la música de Xenakis para mí se manifiesta en la experiencia como una potencia. ¿Qué es potencia? Derivado del pensamiento de Spinoza, es una noción que refiere a una esencia activa por la que una cosa produce los efectos inherentes a su naturaleza. Esto es que se tiene la facultad de conservar su propio ser. Y esta definición, pues hay que trabajarla, hay que desglosarla. Se nos dice primero que hay una esencia activa, de que quizá una obra musical pueda ser capaz de producir los efectos inherentes a su naturaleza, y la idea de que se puede conservar un propio ser en el contexto del acto creativo. Siguiendo el camino de la fenomenología, vamos a hablar de qué es una esencia activa. Es una constante, permanente o invariable de la estructura de un objeto, evento o proceso que es actualizada como fenómeno en cada caso de su aparición. Esto explica quizá por qué las experiencias de escucha musical pueden renovarse e incluso refrendar de forma más o menos similar una intensidad y un efecto en el ánimo. La segunda parte de la definición alude a que una obra es capaz de producir los efectos inherentes a su naturaleza. Esto refiere a la capacidad de la música de orientar a la escucha hacia aquello que se erige como una suerte de colección de percepciones, ideas, recuerdos y otras pulsiones que dieron origen y sentido al proceso creativo. La manifestación eficaz y contundente de estas pulsiones y su traducción musical a una obra, pues tiene el potencial de producir aquellas impresiones inseparables de sus rasgos y cualidades. En términos metafóricos, esa naturaleza. Por último, el ser al que me refiero aquí no es un ente oculto o etéreo, producto de la imaginación o de algún sistema de pensamiento, sino es la misma expresión del artista que crea esta obra. Dicho de otra forma y tomando como ejemplo a nuestro compositor, es la manera en que Xenakis hace presencia como individuo en su propia música. Aquí pienso en Eduardo Nicol, que manifiesta una metafísica de la expresión humana en la que considera que el ser es un ser creativo, que se mueve con determinado sentido e intensidad para manifestarse y hacerse presente a través de sus actos. Yo preguntaría qué mejor cumplido se le puede hacer a un creador musical como Xenakis que reconocer que su ser artista se hace patente como potencia en su música y que su obra produce los efectos inherentes a su naturaleza. Bien, ahora el otro acercamiento, el acercamiento físico. Hay que hablar de qué es eso de energía. Intentaré hacer una revisión breve sobre un término que es complejo
de definir y de rastrear a lo largo de la historia. Aquí se mencionó hace unos minutos a Heráclito, quien apuntaba que existe algo que impulsa la actividad de la naturaleza, le llamaba un fuego, que tiene un flujo o movimiento continuo y que está estructurado por antagonismos o tensiones. Según Heisenberg, esta es la primera referencia indirecta en la historia del pensamiento occidental de la energía. Más adelante, Aristóteles propone su famoso concepto de energía, que implica acto o actualidad, en cuanto se pone a la idea de posibilidad. Dice Aristóteles que es el primer principio o primer motor de todos los seres, ¿sí? Aunque no elabora si este es el primer motor de los objetos, por ejemplo. La definición moderna de energía pues ha significado un problema, como quizás sepan, clásico para la ciencia, porque es difícil encontrar una definición unitaria o unívoca, porque quizá la energía se describe más por lo que hace y no tanto por lo que es. Y cito a Robert Jaffe sobre este punto. La energía no es fácil de definir, pero por ahora observamos que en cualquier sistema físico libre de influencias externas, la energía no cambia con el tiempo. Este hecho se conoce como la conservación de la energía y es su atributo más fundamental. Entonces, derivado de este mismo autor, les voy a enlistar quizá las características más recurrentes observadas en la literatura sobre el tema, sobre lo que es o hace la energía. Bueno, el más importante es el principio de conservación. Se dice que la energía pues no se crea ni se destruye. Y esto quiere decir que cuando se manifiesta en un sistema, significa que se ha encontrado una forma útil de aprovecharla. El principio de transformación dice que la energía se conserva gracias a su capacidad de pasar de un sistema a otro con gran facilidad. Y esto hace que sea complicado seguirle la pista en sus transformaciones. Después, que la energía nos rodea y que de alguna manera estamos hechos todos de energía. Einstein demostró que es posible desdibujar la visión dualista materia-energía, porque, digamos, en ciertos niveles como el cuántico, un objeto sólido puede ser considerado también como partículas en movimiento. El flujo de la energía a través de las actividades humanas implica un sistema complejo de interdependencias, y esa es otra de las dificultades en su estudio. Como todos sabemos, la energía es cinética, es decir, presente en los objetos dado su movimiento, y potencial, presente en los objetos dada su posición relativa o configuración. Pero estos tipos de energía se manifiestan como diferencia. La energía cinética es la diferencia como movimiento o cambio, y la potencial como tensión o antagonismo. Ni una ni otra son inherentes de manera absoluta a los objetos, sino que son propiedades relacionales. Y esta diferencia es una diferencia actualizada. Y esto refiere a la naturaleza activa y antagónica de la energía. Las nociones de fuerza y trabajo abarcan así la visión de Heráclito, la energía aristotélica y las descripciones más contemporáneas de la energía. Para cerrar este pequeño bloque, hay una muy bella descripción sobre lo que pudiera ser la energía de Jennifer Coppersmith, que dice así: la energía es el incesante movimiento de sangoloteo, la interminable tirantez de la correa, incluso un espacio aparentemente vacío, la masa en reposo y la irradiación, la curvatura del espacio-tiempo, la actividad en primer plano, el zumbido de fondo, el sine qua non. Bien, ahora hay que hablar de energía acústica.
Eh, Desde luego, no me voy a detener a explicar eh, lo que es el sonido, ni mucho menos, ni sus procesos de transmisión, ni sus procesos, digamos, biomecánicos de recepción. Eh, pero sí podríamos ir pensando cómo la energía se va a manifestar en términos de los 4 componentes básicos, en términos de frecuencia, amplitud, contenido armónico y duración. Eh, Sabemos que la frecuencia es la velocidad del movimiento periódico de compresiones y refracciones de una onda sonora, y pues sabemos también que una vibración más rápida de una onda sonora implica pues un sonido más agudo, es decir, un sonido con más energía cinética, ¿no? Eh, Quizá la amplitud es un factor en donde podemos escuchar un claro factor energético o manifestación de la energía debido a la presión sonora, ¿no? En términos de timbre o color armónico, pues quizá la energía se puede manifestar en términos de la complejidad eh, armónica entre un sonido que nos da, más bien entre los factores, digamos, de los armónicos del sonido, que nos da pues una cualidad percibida del sonido, ¿no? Finalmente, la duración parecería que no tendría tanto que ver con energía como un elemento aislado, pero si pensamos que la organización de las duraciones tiene que ver con las simultaneidades o tiene que ver con las oposiciones, incluso métricas o simplemente rítmicas, pues entonces estaremos diciendo que la duración implica presencia de sonido, presencia de expresiones energéticas, contra su alternativa, que sería el silencio. Si ya vamos a la música, además de estos componentes acústicos básicos, citaré los componentes del macrotimbre de Julio Estrada, que complementan a aquellos, ¿sí? Elementos como el ataque, la presión, la vibración, el ruido, el espacio y el caos son elementos que pueden ser considerados como magnitudes con grados de energía independientes entre sí y que en suma conforman un conglomerado de factores que se pueden expresar como Julio lo ha hecho gráficamente en trayectorias de un sistema de ejes cartesianos de 2 o más dimensiones. De hecho, creo recordar que Julio trabaja esta idea de grados de energía justamente para estos componentes de manera individual y que con eso genera una suerte de contrapunto de trayectorias. Así que está de alguna manera organizando este factor mediante su método, ¿no? Bien, voy más rápido para poder llegar a Xenakis de nuevo. Simplemente decir que la organización de los ejes horizontal y vertical de la música, pues implica también, digamos, manifestación del tema que ahora estoy presentándoles, del tema de la energía. Sabemos pues, que la organización, por ejemplo, del espacio armónico implica pues la afinidad o no afinidad de los sonidos en términos, pues desde lo básico, desde lo interválico hasta, digamos, objetos más complejos, ¿no? Y de la misma forma, la organización de las duraciones, que es la del eje horizontal, pues se depende de factores como la regularidad, la afinidad métrica o la velocidad de la unidad de tiempo, para convertirse también en eventos que tienen que ver con este factor, ¿no? El espacio físico, desde luego, otro factor que, como ya hemos visto, le interesaba mucho a Xenakis, pues será una manifestación distinta de los procesos energéticos de acuerdo a distintos factores como la localización o la distancia de la fuente sonora, o desde luego la propia arquitectura del espacio en donde nos encontremos escuchando a lo mejor alguna música. Este sentido de orientación en el espacio a nivel auditivo pues da sensaciones de profundidad, de orientación, de movimiento a la propia música, ¿no? Después tenemos las relaciones de textura,
que es algo que Xenakis, como sabemos, ha trabajado con muchísimo interés y muchísimo tino en cuanto a aspectos de la densidad de los eventos o la distancia que guardan en el registro, el tipo de interacción que establecen y la correspondencia o no tímbrica entre dichos eventos, ¿no? Y ya para hacer un colofón de todo este listado de elementos quizá que pueden volverse como elementos de nuestro juego creativo como compositores o creadores, cito dos elementos que quizá son, en mi visión, una manera de, pues sí, dar un gran colofón, dar un gran cierre a este listado, porque probablemente todo compositor acaba manejando estos factores. Y esto lo saco de un artículo que se llama Art, Energy and the Brain, de Robert Pepperell, que dice que efectivamente en el arte la energía pues es un factor de juego y de creatividad importantísimo, una suerte de el artista lo que hace es, bajo su perspectiva, organizar la energía, ¿no? Entonces, la forma en que se organiza la energía, en lugar de medirla o en lugar de solo saber si está o no, se convierte incluso en un asunto súper importante para la estética psicológica de la Gestalt, en el sentido de que nosotros oímos una música o escuchamos una música y podemos diferenciar sus propiedades, pero nos estamos relacionando más seguramente con ese todo. Así que, de alguna manera, todo este listado es un intento muy primario, quizá, de ubicar cuáles son esas cualidades en donde a través de la música se puede manifestar la energía, digamos los qualias de la energía, entendiendo por qualia como un dato sensorial de esa manifestación, ¿no? Entonces, volviendo a Pepperell, él dice que hay dos instancias primarias que permiten detectar la energía en el arte, y pues yo lo aplicaría perfectamente a la música. En este caso son los factores de cambio y los factores de conflicto. Digamos que cambio y conflicto serían o estarían hasta arriba de la pirámide de los cuales de la manifestación energética a través de la música. Los factores de cambio en términos de movimiento, acción, impulso, trabajo o excitación, y los factores de conflicto en términos de tensión, organización, estructura, proporción, equilibrio y oposición. Bueno, pues es así como volvemos a Xenakis para tratar de ver bajo esta perspectiva la idea de que la energía física puede ser a lo mejor una de las puntas de lanza de aquello que nos permite relacionarnos con él, no solo desde una manera racional, sino desde una manera también, digamos, emotiva, probablemente. Es decir, que respondemos a su música más allá de sus métodos, digamos, de cálculo. Para hacer esto, pues hice una revisión de las fuentes primarias de la obra de Xenakis y de algunos de sus más insignes pues especialistas. Y en realidad el asunto de la energía parece no aparecer con suficiente consistencia como para ser considerado como un aspecto clave. Yo intuitivamente creo que sí lo es. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Xenakis sobre la energía en un par de citas. En Músicas Formales, justamente hay una cita en donde le da, pues digamos, un lugar de gran importancia al principio de conservación de la energía. Y cito a Xenakis: el principio de la conservación de la energía en física es notable. La energía es aquello que llena el universo en forma electromagnética, cinética o material, en virtud de una equivalencia entre materia y energía. Se ha convertido en aquello que es por excelencia. La conservación de la energía no varía o implica que no varía un solo fotón en todo el universo, y esto ha sido así
a lo largo de la eternidad. Después, dentro de ese mismo libro, en el capítulo sobre el tiempo y el espacio, cuando habla del espacio, hace algunas referencias al tema que son interesantes. Y cito, como el espacio es perceptible solo a través de la infinidad de cadenas de transformaciones de energía, muy bien podría ser nada más que una aparición de estas cadenas. De hecho, consideremos el movimiento de un fotón. Movimiento significa desplazamiento. Ahora bien, ¿podría ser este desplazamiento considerado una autogénesis del fotón por sí mismo en cada paso de su trayectoria continua o cuantificada? ¿Esta continua autocreación del fotón no podría ser en efecto el espacio? Bien. Ahora, en el libro de Conversations de Varga, que es una entrevista pues, muy entretenida de leer, aparecen algunas nociones sobre el tema de energía. Por ejemplo, cuando describe o hace un comentario sobre su gran obra Terretector. Dice Xenakis, lo más importante es, si los músicos llenan el espacio en cierta disposición, podemos explotar las propiedades cinéticas. En lugar de música estática, podemos producir algo móvil. El movimiento es un medio de expresión interesante que difícilmente puede ser empleado con orquestas tradicionales. A veces también he utilizado esa limitada posibilidad en una orquesta sentada tradicionalmente, haciendo que el sonido se mueva de izquierda a derecha. Sin embargo, no hay profundidad porque la perspectiva del sonido es insuficiente. El movimiento genuino solo puede surgir si los músicos rodean al oyente. Así podemos domesticar el espacio. O sea, estamos hablando de que Xenakis, como alguien versado en ciencia, en física en particular, en este caso, considera el tema de la energía sin hacer una teoría de la energía en música, pero que quizá muchos de sus intuiciones y cálculos también pudieran haber estado orientados o informados por el fenómeno que les presento ahora. Otra muestra quizá de ello es un comentario que hace en la misma entrevista sobre la irradiación de los instrumentos cuando le preguntaron sobre una ejecución de Perséfasa en el Roundhouse de Londres. Y cito, los oyentes individuales no escuchan un tipo de música completamente diferente, pero ciertamente escuchan la misma música desde una perspectiva diferente. Si la pieza es buena, se interpretará más de una vez y así todos podrán escucharla desde diferentes ángulos. Esta solución además tiene otra ventaja. La proximidad física de los instrumentos hace que su sonoridad sea mucho más viva que cuando se escucha a distancia, en cuyo caso la energía que irradian disminuye y se pierden componentes de la materia sonora. Si estamos tan cerca de los instrumentos como el director y los músicos, entonces nos encontraremos nosotros mismos en medio del sonido. Que creo que es algo que comentó justamente en la charla que tuvieron Julio y Xenakis y que pudimos escuchar un fragmento hace rato. Después también podríamos decir que Pitopracta, obra que acá tenemos muy fresca por la presentación del doctor Christensen, pues está de alguna manera modelada bajo la teoría de gases que tiene que ver con las teorías de probabilidad de Boltzmann y Maxwell. Y dice Xenakis sobre eso, lo que contaba en esta teoría era la densidad media del movimiento, la energía media de las partículas que estaba relacionada con la temperatura del gas. Por tanto, si el gas tuviera una energía mayor, es decir, si las partículas chocaran entre sí más rápido que antes, entonces la temperatura y la presión de la pared del tanque aumentaría. Bueno, ese tipo de, digamos, referentes científicos de alguna manera están insertando
siempre por ahí el tema de la energía, según lo que yo alcanzo a ver hasta ahora. Son referencias que nos sugieren que, aunque, insisto, no desarrolló una teoría explícita sobre esto, quizá el tema rondaba, pues sí, en sus pensamientos y en sus decisiones creativas. Quizá la fuente primaria para asegurar o para por lo menos acercarnos a esta idea sobre el fenómeno de la energía acústica, pues pueda ser observarlo en su música, ¿sí? Bueno, podemos casi que escoger cualquier obra y hablar de energía en Xenakis, ¿no? Porque digamos que la base de esto tiene que ver con la idea de que, además de los componentes acústicos, además de los componentes del macrotimbre, lo que le ocurre al sonido en términos de cambio y conflicto son, a finales de cuenta, digamos, las cualidades en donde la energía se puede manifestar en música. Es muy claro que a nivel acústico, un sonido implica la transferencia de una energía a través de las partículas del medio. Eso no tiene, digamos, pues no, digamos, no se puede discutir, pero está comprobado, ¿no? Lo que es difícil es llevar eso que sucede en un solo sonido y empezar a pensarlo, a lo mejor, en la consecución de sonidos o en la superposición de sonidos o en la creación, como en Xenakis, de texturas complejas. Pero pensemos, por ejemplo, la famosísima primera sección de Metástasis. ¿Qué se podría decir de ella en términos de energía? Pues ese proceso inicial implica un incremento de energía expresado en varios factores. Si empezamos en una, bueno, como empieza el pasaje en una sola nota, entonces diremos que se incrementa conforme el abanico de cuerdas se va desplegando, la densidad, desde luego la intensidad hacia esa especie de hipertuti que hay cuando llega a las 40 y tantas notas, la tensión armónica, desde luego, el espacio del espectro sonodo en términos de registro y la propia configuración de trayectorias. O sea, son procesos dinámicos, son sus procesos de movimiento que nos llevan de la unidad a la masa. El objetivo de esta evolución, pues, son este gran acorde o gran clúster de 46 alturas, que desde luego tiene un nivel, digamos, de impacto acústico fuertísimo. Si lo podemos oír medianamente en una grabación, pues yo me imagino que desde luego en un contexto de concierto debe ser impresionante. Y de hecho, Pepperell, el autor que cité hace rato, también mencionaba que en otras artes el factor de la energía ha sido también estudiado, y entre ellas el dibujo. Hay quien dice que un dibujo es, pues, es energía, es decir, que una trayectoria es energía, ¿sí? Y que el diseño de esas trayectorias, pues entonces hablará de la superposición y el contrapunto de esas energías. Por ejemplo, si vamos a una obra como The Retector, ahí el factor físico, como sabemos, pues es el diseño del espacio físico, ¿no? Xenakis quería diseñar movimiento y profundidad del sonido de acuerdo a la experiencia de escucha individual, quizá de los presentes, ¿no? Aquí, ¿qué se procura? Que se procura que el ámbito melódico y armónico no estén tan desarrollados para dar paso a estos sonidos percutidos, simples, como los bloques de madera, los látigos, las maracas y los silbatos, ¿no? Y eso es lo que permite que haya una sensación de movimiento tanto direccional como estocástico a través del cambio de factores. ¿Qué factores? Pues los de siempre, pero pues puestos de una manera realmente genial, ¿no? Los cambios de intensidad, los cambios de registro, los cambios de densidad, de timbre y desde luego de la localización espacial.
Eh, por ejemplo, en Zafa podemos encontrar una manifestación muy distinta, ¿sí? Y digamos, se basa más bien en un asunto rítmico-métrico, desde luego, al ser una pieza para percusión. Hay combinación tímbrica, hay una elección, digamos, de instrumentos de percusión de resonancia breve y juega Xenakis con alturas y con intensidad para plasmar una organización rítmico-métrica que da a lo mejor a veces sensaciones de regularidad, pero que nunca puede ser probablemente predecible. Y en esa idea del cambio continuo, probablemente se articule el discurso de la pieza, ¿no? Es difícil alcanzar esa predictibilidad, y así que nosotros nos quedamos con una sensación, pues, de expectativa, desde luego, ¿no? Bien, por último, podría poner como ejemplo la primera parte de Mist, por ejemplo. Es una obra que comienza con series de escalas desplegadas en formas arborescentes. De vuelta a la idea, a lo mejor que el dibujo es el diseño de la energía, ¿verdad? Entonces, son conjuntos de líneas con tendencia ascendente que se superponen e intercalan hasta que gradualmente se separan para encontrar una culminación individual en el registro agudo. Después Xenakis utiliza permutaciones del bosquejo gráfico de las arborescencias que casi pueden recordar operaciones contrapuntísticas, pero nunca lo hace de forma literal. Parecen pseudoinversiones, pseudo-retrógrados, pero siempre los elementos están más cambiantes que la literalidad de estas operaciones, ¿no? Así que la segunda parte implica, pues, un gran contraste de tímbrico, de registro, de organización interna, porque forma estas suertes de nubes estocásticas con el piano en el registro agudo, que parecen ser de alguna manera impulsadas por impulsos de la mano, ¿sí? Parecen impulsos casi insospechados de la mano que forman, pues, este material otra vez un tanto irregular, un tanto impredecible, ¿no? Entonces, simplemente el contraste entre esas dos secciones y su construcción nos habla de usos de estos mismos factores. Bueno, pues ya para terminar, concluyo con unas ideas. Yo creo que este ámbito de la energía en música, sin duda, es algo que está muy pendiente en las reflexiones de todos nosotros, quizá. Hasta donde yo sé, no hay digamos, un estudio más profundo sobre el tema. Es algo que todos sabemos quizá que está, sabemos que existe, sabemos que quizá manejamos o que quizá organizamos cuando creamos música, pero por alguna razón no nos es fácil hablar necesariamente de esto porque el término puede prestarse a consideraciones místicas o metafóricas, ¿no? Yo creo que la culpa, digamos, de esto es justamente que la energía tiene como características algunas dificultades que no nos es fácil superar para poder explicar música a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, pues, digamos, sus transformaciones recurrentes de un sistema a otro, su actualización, su omnipresencia misma, hace que nosotros estar diciendo que aquí hay un factor de la energía, pues es una gran simplificación con respecto, pues, a todas las otras manifestaciones que están interactuando seguramente en ese mismo momento. Pero bueno, resta por decir que Xenakis probablemente haya tenido entre sus consideraciones, aunque sea de forma intuitiva, este tema, y que pudiera ser para nosotros una vía de estudio para a lo mejor quizá pensar en qué
en qué dejó pendiente, digamos, en cuanto a las explicaciones sobre su música, como lo hemos dicho hace rato. Por último, cierro con un comentario de Maurice Fleuret en una entrevista en donde habla sobre Xenakis y dice así: su manera de abordar la naturaleza es extraordinaria. Para él los fenómenos naturales son la última expresión de las energías primarias. Las granizadas, los huracanes, las tempestades, las tormentas de arena no tienen significado específico para él, sino que son la manifestación de la energía. Muchas gracias, eso sería todo. Pues muchas gracias a ti, Mauricio. No sé si Julio ya esté por aquí de nuevo porque se le fue la luz y tuvo que desconectarse, y pues no sé si él quiera decir algo o alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta mientras. Yo le haría una preguntita a Mauricio. Adelante, Pablo. Dos preguntitas nomás. No entiendo bien, Mauricio, que es medio es compleja la temática, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo metafísico con lo físico? Esa sería una pregunta. Y la otra, eh, vos decías que, bueno, le atribuyes a ciertos parámetros físicos del sonido la idea de energía, ¿no es cierto? La de timbre no me quedó muy claro, la distribución de los armónicos, que sería, que hablas del contenido armónico. Eso sería. Sí, bueno, la relación entre lo metafísico y lo físico en este sentido sería, pues, por la noción principal que yo empecé a desarrollar en lo metafísico, que es la potencia, ¿no? El término potencia refiere, pues sí, a que algo, digamos, se consolide y, digamos, se percibe en su expresión máxima, como fue de alguna forma planeada, como fue creada, configurada. Y esto tiene que ver con que si los elementos de lo físico no son quizá explotados a su máxima expresión, en el sentido que lo hizo Xenakis, esta especie de consecución de la experiencia potente, pues probablemente no ocurra, ¿no? Esa sería pues una idea para responder lo primero. Y lo segundo era sí, lo del timbre, ¿no? Sí, bueno, pues la complejidad armónica que tiene que ver con el resultado digamos, de la cualidad tímbrica, bueno, se relaciona a la complejidad o a los choques o a las afinidades, ¿no?, que pueda tener pues un sonido específico, de acuerdo si es un instrumento X o Y, y eso pues digamos genera un resultado diferente, ¿no? Entonces a eso me refería simplemente, esa complejidad interna de cada timbre, ¿no? Gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Yo quisiera excusarme. ¿Se oye? Sí. Sí. Quiero pedir una disculpa porque hubo aquí un apagón y tronó todo el sistema de mi casa. Tuvieron que ir a buscar fusibles, todavía no los encuentran. Entonces no tengo internet, estoy utilizando el internet del teléfono. Y yo que quería hacer una presentación con unos elementos visuales, pues me voy a tener que abstener de ello. Pero quería respecto a la energía, Mauricio, que es un aspecto que abordas y que al no poder haber escuchado tu charla, tuve que, tuve que referirme a... Imaginarla. Pues sí, imaginarla, sí. O sea, lo que no oyes te lo imaginas. Bueno, pues un poco hay algo de eso. Y no me culpo en este caso, ni me culpen, por favor, porque lo que podría decir es que alguien que, como Xenakis, no puede dejar de percibir, de sentir físicamente, un ruido durante cerca de 10 años. Un ruido que es, piensen en los sonidos que se pueden producir en el oído mismo, entre oído y garganta, todos estos sonidos que podemos producir cuando más se comunican oído y garganta, cuando hay esa sensibilidad respecto de los ruidos que emitimos
no me gusta la palabra ruido porque puede ser peyorativa, pero sí los sonidos que emitimos con la garganta, que son quizá los más atroces que podemos producir con la voz, es el tipo de materia que tiene presente durante 10 años Xenakis. ¿Cómo describir esa materia? ¿Cómo describir la atrocidad que está percibiendo si no es en términos de energía en el sentido cercano al dolor? Es por ahí en donde energía y dolor vinculados a una materia sonora nada armónica, sino discordante, hecha de todo tipo de sonidos, si se quiere, de golpes en los instrumentos, de percusiones indefinidas, de tensiones en las cuerdas, que sirven a Xenakis para expresar solo mediante la energía y ya no a través de evocaciones sentimentales, como podría ocurrir con la armonía tradicional. Tal acorde menor es triste, tal acorde mayor es alegre, o como diría el buen santo de Messiaen, tal acorde es azul cielo. No puede usar nada más que el grado de energía. ¿A través de qué vectores? Y ahí es donde Xenakis se va directamente al vector del ritmo y al vector, pues, quiero decir, a través de las duraciones y a través del vector sonoro, del sonido. Y del sonido, un sonido enriquecido por ruidos. Vuelvo a pedir perdón por utilizar la palabra ruido, por sonidos. Me hubiera gustado utilizar la palabra compuestos, que alguien utilizó en vez de complejos, porque la idea de complejidad no es nada halagüeña. Pero es el grado de energía puesto en lo que se escucha, en el modo de emitir lo que se escucha, en el modo de producir lo que se escucha, por donde Xenakis parece transmitir el drama. Eso es, digamos, lo que yo podría imaginar que has dicho. Sí, Y sí, si sí. no, pues reclama. No, está muy atinado, Julio, como siempre. Sí, yo creo que Xenakis, a pesar de todas las construcciones racionales con las que creó su música, lograba algo muy importante, que es que no se sentía del todo codificada. Es decir, se sentía una música muy frontal, ¿no? Una música que a lo mejor que no requería, como hemos dicho por ahí algunas veces, no requería explicación, ¿no? Siento que la música que tiene que significar algo, ¿no? O que supuestamente trae un mensaje, digamos, no proposicional, más bien proposicional, quiero decir, esa música que se supone que significa algo y que tiene un sentido demasiado concreto, pone a lo mejor en un segundo término factores como el de la energía en los vectores que tú has descrito, ¿no? Y yo creo que Xenakis hace exactamente lo contrario, ¿no? O sea, Xenakis se va al problema de tratar y de organizar esas magnitudes de materia y energía, pues para llevarlas a sus últimas consecuencias. No es alguien que, digamos, se vaya hacia algún tipo de refinación o algún tipo de, digamos, contención, ¿verdad? Siempre vemos pues una vorágine de elementos que están ahí acompañando o que están insertados, ¿no? en buena parte de su música. Entonces, me parece que sí tienes toda la razón ahí. Dice que lo que toma es el modelo de la naturaleza, el trueno, el volcán, las chicharras, Así es. inundando, digamos, la cúpula celeste a través de este graznar, bueno, no chillar, que graznar es otra cosa, de este chillido permanente, lo mismo que, no sé, una avalancha. O sea, son los elementos que le da la naturaleza, son los modelos que le da la naturaleza para reproducirlos. Y esos modelos los puede encontrar también en manifestaciones sociales, que es a lo que alude, digamos, en buena parte, Pito Practa. Pero son también, digamos, modelos que a lo mejor ha visto, como puede ser el despliegue
de una bandada de pájaros, pero que no se oye. Pero sin embargo, como nos ocurre a todos los que vemos y oímos, o palpamos, o olemos, o gustamos, que encontramos nuestra equivalencia sinestésica. Y yo creo que en buena parte hay este conjunto de equivalencias del movimiento que se encuentra en lo visual y que se encuentra en lo auditivo, básicamente, ¿no? También en lo táctil, lo que sirve de modelo a Xenakis para crear su música. Me parece que por ahí puede ir una buena parte. Así es, Julio. Así es como estás dando un boleto de avión de Concorde. No, es que, pues, caray, solo redundaría en lo que acabas de decir. Simplemente volvería a la idea del código, ¿no? Insisto en que la música menos codificada es la que puede manifestarse más bajo esta perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, una música muy estilizada, pensemos la diferencia a lo mejor entre un Beethoven temprano y el Beethoven de la Sexta Sinfonía, ¿no? Por ejemplo, La Tempestad, ¿no? Ese movimiento en donde está tratando de emular un fenómeno natural, ¿no? Aunque hay codificación estilística, pues que perteneciente al sistema que operaba en esa época y a los estilos a los que estaba de alguna manera adscrito, podemos encontrar que sí hay una diferencia en esa música, ¿no? Con respecto a otras que ya había compuesto anteriormente, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con esto que dices, ¿no? La manera de la observación de la naturaleza es sin duda pues uno de de las grandes inspiraciones pues de los artistas, ¿no? En todos los tiempos. Y pues desde luego Xenakis lo lleva pues a un mundo muy propio y muy insospechado. Es decir, que legitima su propio drama a través de la energía. Sería más o menos la esencia que tú estás planteando, ¿no? Sí. Yo me preguntaba por qué una música como esa puede ser tan poderosa, ¿no? Es nada más porque es, vamos a decir, en esta palabra en donde todo cabe, compleja, o es a lo mejor porque usa todos estos componentes pues a favor para hacer esa especie de traducción del fenómeno natural que está tratando de emular, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, como soy el siguiente ponente, Mauricio, Sí, venga. propondría, a menos que haya una pregunta emergente Parece que en segundos, ¿no? Bueno, pues no veo ninguna. felicito la mudez, pero agradezco mucho a Mauricio García Latorre de haber abordado un tema de tanta sustancia para aproximarse a Xenakis, en el sentido de que por ahí es más cerca la aproximación, diría yo, que a través de sus explicaciones eminentemente teóricas o como aspiraciones de ciencia.